Buen día, ingeniero Adelvi. Buen día, compañeros. A continuación, yo voy a exponerles el tema que elegí para este video, el cual es el método gravimétrico para determinar in situ la humedad volumétrica del suelo. Por lo general, el contenido de humedad se determina mediante métodos termogravimétricos para la pérdida por secado, en el cual se calienta la muestra y se registra la pérdida de peso debido a la evaporación de la humedad. Y a continuación voy a presentarles. Método gravimétrico para determinar in situ la humedad volumétrica del suelo. Como introducción, la medición oportuna del contenido de agua del suelo es una herramienta esencial para manejar la agricultura de riego o de secado. La dinámica hídrica requiere de mediciones rápidas y confiables para la toma de decisiones. La determinación termogravimétrica es considerada como estándar y no solamente requiere de un horno de alto costo y de determinaciones confiables de las densidades del suelo, sino que además los resultados son obtenidos tras 2 días de secado de las muestras. La necesidad de contar con la capacidad de medir el contenido de agua del suelo in situ pues lleva a diseñar y validar un método simple y de bajo costo para medir directamente el contenido volumétrico de agua del suelo. Materiales y métodos. El contenido volumétrico de agua del suelo puede ser medido directamente en el campo, muestreando y pesando cilindros con volumen conocido de suelo sin disturbar. Comparando su peso al de cilindros de referencia, de igualmente conocido volumen de suelo sin disturbar, cuyo contenido volumétrico del agua del suelo es conocido o representativo de una condición de campo de interés e identificable. Así, previo pues a su aplicación, el método requiere establecer el peso de los cilindros de referencia, el cual debe ser obtenido a contenidos de agua de interés en el mismo suelo y a la misma profundidad de las muestras. Se consideran 2 tipos de cilindros de referencia. Está la referencia de peso seco absoluto, que se establece termogravimétricamente de previo una vez, cuyo uso permite conocer por diferencia en peso de contenido volumétrico del agua del suelo absoluto de una muestra. Para ello, el peso seco volumen del cilindro de referencia debe ser predeterminado utilizando el criterio aceptado de secar la muestra a peso constante o durante 48 horas a 105 grados Celsius, lo cual rinde un valor para suelo seco con 0 contenido de agua, y cualquier diferencia de peso con una muestra será debidamente al contenido de agua. De hecho, esta referencia de peso seco absoluto es equivalente a la densidad aparente del suelo. Conociendo esto, el contenido volumétrico del agua del suelo de cualquier cilindro muestreado puede ser obtenido comparando su peso volumen al peso seco volumen de referencia. También están las referencias relativas que requieren preestablecer el peso de cilindros de referencia a niveles escogidos de humedad del suelo, capacidad de campo o un nivel bajo que indique la necesidad de regar, permitiendo determinar por peso la diferencia en el contenido volumétrico de agua del suelo y permitiendo así entre la muestra y de la referencia.
las cuales pues indican cuánta agua se debe regar para llevar al suelo de vuelta a la capacidad de campo o cuánta agua queda en el suelo antes de tener que regar. Y para esto el peso de un cilindro muestreado a cualquier contenido volumétrico de agua del suelo es referenciado al peso de un cilindro obtenido cuando el suelo está pues en un contenido clave de humedad o un nivel más empírico como sería una condición de alto contenido de humedad a la cual el suelo pues debe ser llevado con cada riego o con un bajo valor como sería una condición que indica la necesidad de regar y disparar el riego de una vez que sea aproximada. La prueba del método. Las herramientas requeridas para determinar el contenido volumétrico del agua del suelo por peso son un cilindro muestreador y una balanza. También se requiere de un horno una vez si se quiere establecer la referencia de peso seco absoluto, lo cual además conlleva determinar la densidad aparente de los suelos. Y pues acá tenemos una imagen de lo que es el cilindro muestreador que está hecho localmente utilizando un tubo de acero de pared delgada con 0.50 metros de diámetro interno, lo cual no es diferente a muestreadores para densidad. Incluso es similar a muestreadores utilizados para la toma de sedimentos. El cilindro pues está diseñada para muestrear los 0.5 metros superficiales de un suelo, por lo que se corta 0.525 metros de largo, a lo cual se agrega un extremo inferior removible que añade los 0.025 metros. El extremo superior es de 0.0525 metros que, que es dejado fuera del suelo a la hora de muestrear. Es reforzado con un anillo de acero para resistir mejor la fuerza al aplicar el empuje y para permitir mejor la remoción del cilindro que contiene la muestra. La punta atornillable que tiene un borde inferior externo afilado para mejorar la penetración al momento de tomar la muestra y remover al momento de muestrear para permitir un corte limpio en el extremo inferior del cilindro, dejando pues de esta forma dentro del tubo de acero una muestra de 0.5 metros de largo, ocupando un volumen de 0.00098 metros cúbicos. Las paredes internas del tubo de acero deben estar cubiertas con una capa fina de aceite mineral y esto pues para facilitar la penetración. También pueden utilizarse lo que son balanzas digitales portátiles o también se utilizan balanzas mecánicas. El método fue probado contra determinaciones termogravimétricas de contenido de humedad, las cuales fueron convertidas a contenidos volumétricos de agua del suelo, utilizando valores de densidad aparente determinados para este propósito, utilizando los mismos cilindros. El muestreo fue hecho en dos contenidos de humedad diferente para dos de los suelos y para disminuir el efecto de la variabilidad espacial. En cada uno de los muestreos se tomaron 8 muestras pareadas totalmente al azar, en las cuales las muestras para el contenido volumétrico del agua del suelo por peso tenía su testigo para determinación termogravimétrica, tomando una distancia de 0.2 metros. Discusión y resultados. Todos los valores de contenido volumétrico de agua del suelo obtenidos por peso
para cada suelo y contenido de agua fueron extremadamente similares y no difirieron significativamente de los que se obtuvieron utilizando termogravimetría estándar. También cuando todos los datos fueron analizados juntos se obtuvo una correlación altamente significativa siguiendo un patrón uno en uno expresado por la ecuación del contenido volumétrico del agua del suelo por peso de 0.98 termogravimétrico más 0.088. Estos resultados, aunque no sorprenden, ya que ambos métodos son equivalentes, mientras que permiten probar el diseño, validan el concepto tras medir el contenido volumétrico de agua en los suelos por peso directamente en el campo. Y acá vemos un cuadro en el cual se encuentran las comparaciones del contenido volumétrico de humedad del suelo, determinando termogravimétricamente y por peso para suelos y contenidos de humedad diferente. Las medidas en cada fila, como vemos, no son significativamente diferentes entre sí. Y la mayoría la mayor ventaja de este método es de que permite la medición de los contenidos volumétricos de agua del suelo de forma confiable y a bajo costo directamente en el campo. Además, se contribuye a disminuir los efectos de la variabilidad espacial al utilizar una muestra considerablemente más grande que aquellas normalmente utilizadas para determinaciones termogravimétricas. Las cuales por lo demás con frecuencia adolecen de pobre determinación de densidad para convertir la humedad en gravimétrica en volumétrica. Y así pues este método es conceptualmente sólido, muy fácil de usar y el cilindro muestreador pues también puede ser construido localmente por cualquier persona. Y esta fue mi presentación, espero haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.